Bueno, esto se podría decir que es una pequeña introducción al análisis de gráficos. Lo podemos encasillar dentro de la estadística. Vamos a ver qué tipos de gráficos hay, los más comunes, el de barras, los histogramas. Luego vamos a comparar el gráfico de barras contra los histogramas. Vamos a ver el scatter plot, un scatter con densidad, que queda muy lindo, un gráfico de línea. Luego vamos a ver qué es el storytelling y a concentrarnos en algunas cuestiones a tener en cuenta. Por supuesto que es sumamente importante para cualquier proyecto de datos. Bueno, esta presentación, quizás a diferencia de otras, tiene mucho contenido escrito como para que les quede para poder estudiar. Entonces, vamos a empezar con el clásico gráfico de barras, en el cual se visualiza solamente una variable. Esto en estadística se le dice análisis univariado. Y vemos que en el eje X tenemos nuestra variable categórica, por ejemplo, un dataset de autos. Y la variable Y representa la cantidad que hay, ¿sí?, de cada tipo de auto. Simplemente esto. Por ejemplo, en este set de datos hay aproximadamente 280, 290 sub. El gráfico de barras es típicamente usado como uno de los primeros gráficos para ver variables categóricas. Vamos a pasar a los histogramas, que son parecidos, pero se visualiza una variable que es numérica. Entonces a esto lo vamos a llamar análisis de distribución, donde vemos que la variable en el eje X, en este caso carat, que es un dataset de diamantes, vemos que la cantidad Y es la cantidad de casos para cada bin o segmento, es decir, para cada torrecita. Dicho en términos no tan estadísticos, si sumamos todas las torres, nos da el total de casos, ¿sí? Entonces, esto nos permite ver cómo está distribuida una variable. Ver que, por ejemplo, la mayor cantidad de casos se encuentran en aquellos diamantes que tienen un valor de quizás 1,5 o menos. Nos sirve también para ver si hay outliers. En este caso hay outliers porque el eje X llega hasta 5 y sin embargo no se ve ningún caso por acá. Probablemente haya uno que pasa desapercibido. Este es otro de los típicos gráficos que hacen, por ejemplo, en análisis exploratorio de datos. Esto es lo que les comentaba antes. Los dos gráficos tienen el mismo input, los mismos datos de entrada, pero lo que cambia es la cantidad de bins o la cantidad de cortes. Porque esto es una variable numérica, no hay un parámetro establecido para establecer el cómputo. Podemos decir, en este caso, por ejemplo, hay 30 barras, ¿sí?, pero en este quizás haya 50. Entonces, nosotros nos tenemos que preguntar, bueno, ¿cuál usamos? Si usamos el gráfico de la derecha, que tiene menos barras, nos va a dar una idea de la silueta y va a ser menos susceptible al ruido. Fíjense que acá el ruido se ve en estos casos, donde se podrían agrupar en uno, ¿sí?, todas estas pequeñas lomas. En definitiva, depende de lo que estemos analizando, pero generalmente conviene ver este tipo de gráficos si lo que estamos haciendo es conocer cómo se distribuye la variable. Bueno, vamos a hacer esta comparación entre el gráfico de barras y el histograma. Esta es una imagen que la pueden ver acá, el origen, me pareció muy interesante, porque bueno, en el gráfico de barras hay unos gaps, hay unos huecos entre cada categoría. Y por supuesto, en el histograma no lo hay, porque se supone que la variable es numérica y se distribuye entre menos infinito y más infinito. Podría haber un gap si no hubiese, por ejemplo, ningún caso que cae entre 150 y 200. Pero digamos, como para tener una idea de las diferencias y las similitudes, ¿sí? Nosotros podríamos agarrar una variable numérica y convertirla a categórica. Es decir, bueno, voy a agarrar un segmento que vaya entre 0 y 100, otro entre 100 y 200, y ahí estaríamos trabajando en realidad con una variable que es categórica. Es decir, de una variable numérica se puede pasar fácilmente a una categórica. El caso opuesto, por el momento no lo vamos a ver. Sería un tema quizás avanzado de la preparación de datos. Continuamos con el clásico scatterplot. Un scatterplot lo que visualiza son variables numéricas,
X es numérica e Y es numérica. Entonces tenemos que tener precaución porque si hay muchos puntos se termina como empastando el gráfico y no se puede encontrar un patrón. Es sumamente útil para ver relaciones entre dos variables que son numéricas. Es también uno de los primeros análisis que se hace. Fíjense que la diferencia con respecto a los otros es que ahora es análisis bivariado. Bivariado porque estamos tomando una variable, el largo del pétalo y el largo de la cepa. Son dos variables que provienen de un dataset muy usado, que es el IRIS dataset. En definitiva, lo que podemos ver acá es que hay una correlación entre el largo de una variable y el largo de la otra. Este tipo de gráficos tienen algunos inconvenientes cuando hay outliers, porque si tuviéramos un outlier muy alejado, el gráfico se nos va de escala y no lo podemos visualizar correctamente. Habría que remover el outlier para poder graficar, para poder encontrar el patrón. Entonces, una de las soluciones a los problemas del scatterplot, cuando hay muchos puntos, muchos casos, si es que no tomamos una muestra antes, es graficar por densidad. Entonces nos queda como una galaxia. Por supuesto, todo lo que estamos viendo es totalmente aplicable a Python, R e incluso Excel o cualquier otro lenguaje o programa de visualización de datos. Gráfico de línea. Quizá no lo van a encontrar como gráfico de línea porque es el que se suele utilizar en las series de tiempo. X es una variable numérica o de fecha e Y es una variable numérica. El caso típico son las series de tiempo. Esto es muy familiar porque lo podrían comparar con, por ejemplo, los casos del coronavirus, de cómo va creciendo o decreciendo, ¿sí? Por ejemplo, los recuperados. Y bueno, nos sirve para visualizar una variable en función del tiempo. Para hacer una comparación, en un scatter no tiene sentido alguno unir los puntos, como es en este caso. Digamos, esta silueta se forma por unir todos los puntos de nuestro set de datos. Y cada punto tiene un orden. Obviamente que no es lo mismo el punto, este ratio en el 1980 que en 1985. O sea, todos tienen un orden, por eso es una serie de tiempo.